Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy, aprovechando que ya casi sale Sackboy A Big Adventure, les traigo la cronología de todos los juegos de Little Big Planet. Cabe aclarar que en este video no tomaremos en cuenta Run Sackboy Run, ya que no tiene nada que ver con la historia y por lo tanto no es canónico. Ahora sí, comencemos con la cronología. Todo comienza con Little Big Planet 1. Lanzado para PS3 en el año 2008. En sí este juego no tiene una historia tan definida, ya que solo recorremos el mundo artesano y algunos creadores solo nos van guiando, como el rey que solo nos enseña las mecánicas del juego. Eso sí, cabe aclarar que el acabado artístico de este juego es muy hermoso, tanto así que este juego fue nominado en los Greatest Hits de PlayStation y ganador del Game of the Year de PlayStation, y en celebración de esto, Media Molecule sacó un Little Big Planet Game of the Year Edition, que es lo mismo que el Little Big Planet 1, pero con la diferencia que te dan 4 DLCs gratuitos, y que traía 4 niveles hechos por la comunidad, que fueron los más bien recibidos. De ahí continuamos con Little Big Planet 2, la secuela de Little Big Planet. A comparación de su antecesor, este juego sí cuenta con una historia definida y además, ahora salen nuevos creadores en mundo artesano. Estos creadores son Larry Da Vinci, Victoria Bomba Testide, Clive Ford, Avalon Centrífuga, y V Silva Paragónica, y por último el Dr. Herbert Higginbotham. En este juego tenemos que salvar a el mundo artesano del malvado Negativitron, que es una aspiradora que odia la creatividad y quiere que todo sea aburrido y monótono. Y que todo lo que aspira se lo lleva a su mundo para hacerlo aburrido. Al inicio Da Vinci nos salva y junto con él tenemos que reunir a toda la alianza. En mi opinión este juego me gusta mucho, ya que introdujo nuevas mecánicas como el gancho de agarre y los animales como el ciberconejo o el cibercan que los encontramos con Avalon. Después de salvar mundo artesano del Negativitron, Sackboy quería descansar, pero llegaron los acapadores, que son saqueadores que roban cosas de mundo artesano para su conveniencia, ya que no los usan para compartir, estos solo usan coches, por lo que Sackboy toma un coche de un acaparador e inicia la aventura. Aquí comienza Little Big Planet Karting. En esta entrega ya no vemos a los creadores del anterior juego, pero sí vemos al rey y a algunos creadores del primer juego. Como dato curioso, se tenía planeado que salieran Victoria y Bill y Avalon en el modo historia, pero fueron descartados, debido a que en el código fuente del juego están estos models. El descubrimiento lo hizo el youtuber Chunkinators104. El link del video lo dejaré en la descripción. De ahí, tras haber recuperado todo en mundo artesano, sigue Little Big Planet 3, este se desarrolla en un planeta llamado Bunkun, donde al inicio conocemos a Newton, que se hace pasar por el bueno pero luego descubrimos que es el malo. También conocemos a nuevos amigos, los cuales son Swap, un pájaro con la habilidad de volar y planear por mucho tiempo. Osok, un perrito que puede escalar paredes, y Togel, un muñeco de tela capaz de hacerse grande y chiquito. Las mecánicas de este juego están interesantes, ya que hay niveles donde tienes que moverte en la baja gravedad como Sackboy, también hay niveles con plataformas para Togel donde te haces grande y luego pequeño para salir disparado. El punto negativo de este juego es que tiene el error de data corrupta, que te borra todo tu progreso y te hace iniciar desde cero. Esto pasa debido a que el juego contiene muchos fallos en la programación, ya que salió antes de tiempo. Además, este juego fue desarrollado por Sumo Digital, ya no por Media Molecule. Y bueno, esa fue toda la cronología de Little Big Planet. No mencioné la versión de PSP, ni la de PS Vita, ya que la de PS Vita es la historia del 1 y la versión de PSP es la de Vita pero remasterizada. Además, como aún no sale Sackboy A Big Adventure, no se sabe dónde irá en la cronología, aunque lo más probable es que vaya después de Little Big Planet 3. Nos vemos en la próxima.